Ahora estamos en Medinet Habu Temple. Vean, este es un templo inmenso, cuesta también 100 egipcios. Vean, es súper grande. Medinet Habu es el templo mortuario de Ramsés III, que fue creado en la dinastía 20 en el año 1187 a.C. Medinet Habu fue creado al lado del templo de Amón, que es de la dinastía 18 y que fue creado por Hatshepsut y por Tutmosis III. A la entrada vemos a Sekhmet, dios de la sanación y protector de los faraones en el campo de batalla. Medinet Habu fue creado durante una época donde hubo muchas guerras y donde fue muy amenazado Egipto, por lo tanto podemos ver que sus paredes son enormes y es una fortaleza que defendía a los faraones y a las personas que necesitaron su refugio en estos tiempos. La fundación del templo de Amón comenzó en la dinastía onceava. Amón se mezcló con Ra, que es el sol, para convertirse en el rey de los dioses. Con la creación de este gran templo, que también llaman el Ramesseum, se puede ver a Ramsés con doble corona y barba falsa. Y Ramsés fue el que reunificó Egipto y restauró la paz en Egipto. En las paredes de Medinet Habu se pueden ver muchísimas batallas, ya que en los tiempos de Ramsés III tuvo que combatir con muchísima corrupción, con robos, con delincuencia, con los libios, los pueblos del mar, los nubios, estaban todos atacando Egipto y por lo tanto se ven todas estas batallas en sus paredes que ya vamos a describir más adelante. En las paredes y en el techo del templo se pueden ver a los gallinazos, que es el protector del Alto Egipto. Podemos ver las imágenes de caza y también las imágenes de guerra militares de las guerras con los libios, y también podemos ver imágenes de los prisioneros. Inicialmente los libios eran amigos, eran amistades de los egipcios, pero llegó un momento en el que se rebelaron. Ramsés reinó en un momento que se llama el colapso de la Edad de Bronce. Fue también una de las etapas intermedias donde Egipto estuvo en crisis, en mucha guerra, en mucha violencia, en muchos problemas. Como pudimos ver, fueron las protestas de los trabajadores. Amón fue quien ayudó a Ramsés a acabar con los enemigos y por eso lo vemos aquí en las paredes entregándole la espada a Ramsés III. En el patio había 6 estatuas de Ramsés y 8 columnas de lotos, y es el templo más conservado de todo Egipto. En el segundo patio había 16 estatuas de Ramsés en un origen, y podemos ver escenas religiosas y festivas dedicadas al dios Osiris. Podemos ver que la pared este está dedicada al poder real, donde se puede mostrar como un héroe militar. En la pared exterior del templo podemos ver a Ramsés cazando toros en su carroza. Vemos también personas bailando, comiendo y celebrando.
podemos ver que la armada se enfrentó a Palestina y al delta y los vencieron con arqueros. Y se ven las personas del mar subyugados. Como lo vimos anteriormente, esta época de Ramsés III era una época de guerra. Por lo tanto, los trabajadores de Ir el Medina estaban en momentos donde había mucho riesgo, violencia, robos, y por lo tanto tuvieron que moverse a Medinet Habu, al templo mortuario de Ramsés, para poder esconderse ahí y ser protegidos en esta gran fortaleza. Los egipcios cortaban las manos a sus prisioneros, y esto lo podemos ver también en estas pinturas en las paredes, y también lo podemos ver porque se han encontrado manos en los restos arqueológicos. La terraza al lado este representa a Ramsés dando ofrendas a las deidades y aludiendo a su coronación. Una parte de este patio fue dañado en tiempos de los cristianos y fue convertido en iglesia. Este lugar es alucinante, la cantidad de colores que hay preservados. Esto era un templo funerario hecho por Ramsés III y pues duró muchísimas dinastías. Está como desde la sexta dinastía hasta la 30ª dinastía y tiene muchas reformas durante este tiempo. Pero es alucinante cómo el color se ha conservado. Este es uno de los templos donde el color está más conservado de todos, vean. Alucinante, ¿no? Aquí también encontramos representados a sus hijos e hijas. Una parte de estas salas fueron dañadas, ya que fueron utilizadas como canteras, pero otras partes permanecen intactas, ya que fueron los lugares donde guardaron las estatuas. Luego vemos a Tot representado con cabeza de ibis y con la mano levantada hacia la corona de Ramsés III. Amon-Ra es un hombre con 2 plumas blancas en la cabeza y está junto a Mint, Honsu y Ramsés. Lleva el cetro Bas y el signo de Ang, que es el signo de la vida, y un ramillete de flores pasa por detrás de su brazo a la nariz. Aquí los jeroglíficos indican que otorga cientos de años de vida y dominio. Aquí vemos a Ramsés III con la corona de Gepresh, que es la corona azul, y lleva en la mano izquierda un incenciario y en la mano derecha un vaso con el que vierte agua sobre un altar. Here, best one here color, Ramses. This is Ramses, beautiful color. This is my son, Osiris. My son Ramses. This is beautiful here cartouche. We can see the upper stairs. See upper stairs outside this is temple. Upper stairs, yeah. Only this is best one here color. Original. Yes.
is original color, no illustration. Nice. Sarcophagus. Sarcophagus. Can you see this? See? Sleep. Sarcophagus. Nice. Yes. En todos estos lugares hay siempre personas que le ayudan a uno a entender lo que hay, ¿no? Cuáles son los dioses, qué está pasando en las paredes. A veces uno lo ve y se pierde algunos detalles que ellos ya llevan tanto tiempo viendo, lo que ellos ya conocen. Entonces como que wow, te abren los ojos, ¿no? Y está bien bacano. También no son expertos, no son egiptólogos, no son guías. Son personas que no sé si las contratan para que estén acá vigilando o si simplemente vienen a enseñarle a uno alguito y tomar una propina, ¿no? Yo les dejo una pequeñita propina, no algo grande, ¿no? Para, pues, también me estar enseñando y compartiendo, y pues, si uno puede, ¿por qué no? Es súper sorprendente cómo se conservan todos estos colores. Podemos ver que principalmente donde están más conservados son en los techos y en las esquinas, en los lugares donde están resguardados del viento, del sol. Y aunque incluso aquí podemos ver pues que todavía se ve cierta pintura y pues sus tintes naturales que podían durar muchísimo. También podemos ver acá que tenían como un cemento blanco, como una pátina que le echaban por encima. Podemos ver la conservación de esto. De todas maneras, sí pienso que mientras ustedes puedan contratar un guía profesional, se los recomiendo. Hay mucho que aprender acá, hay mucho que saber y pues qué mejor que contratar un guía que les pueda explicar para que aprendan muchísimo más. Nosotros en algún momento vamos a contratar uno. Yo la vez pasada traté de contratar cuando podía. Ahora no he contratado todavía, pero sí, pues ellos nos han ayudado mucho a entender y pues en algunas ocasiones es muy importante. Hoy les voy a contar una cosa que me pasó que me tiene loca, ¿no? Imagínense que me ofrecieron $500,000 por tener sexo con unos manes, ¿ah? Y pues yo digo, no, no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer, imagínense, son un montón de manes que ni conozco, que además de todo, pues quién sabe qué hagan con uno, qué miedo, ¿no? Pero pues, wow, o sea, increíble, yo nunca pensé que esto me fuera a pasar, que le ofrecieran a uno tanto dinero, por sexo, ¿ustedes pueden creerlo? $500,000, por Dios. $180, no guard here for people come here, you put your name. Wow. 180, In the 80s. yes. This Turkish time, this time.
muchísimas gracias por estar en este video hasta el final. Espero que si les ha gustado, se suscriban, comenten, le den like a este video, que eso me ayuda muchísimo. Y recuerden que en el próximo video vamos a hablar de un tema actual y es cómo me ofrecieron $500,000 por sexo. Entonces les voy a contar toda esta historia y qué fue lo que pasó y nos vemos en el próximo capítulo, no se lo pierdan.